Hola chicos, chicas, pues vamos a dar continuidad a lo que estábamos viendo de la clase de PAE. Vamos a terminar los temas. Estábamos y nos quedamos en la última etapa que era la evaluación. Y dentro de la evaluación pues hay varios aspectos que tenemos que considerar. Eh, Comentaba yo el día en la sesión anterior que el PAE es todo el proceso de las 5 etapas. Lo que ustedes están haciendo en el papel con sus diagnósticos NANDA, con lo del NOC y lo del NIC, son el plan de cuidados que se hace en el proceso de planificación y que después, pues, ayer hablamos de la parte de ejecución y también parte de la evaluación y vamos a retomar un poquito esta parte, ¿vale? Déjenme, les comparto presentación, permítanme tantito. Em, Ok, para dar continuidad a esta parte de la evaluación, pues bueno. Eh, Dentro de lo que es el plan de cuidados y lo que es el proceso de atención, pues todo se debe de documentar, todo debe de irse a los documentos que dentro de una institución pues se van a tener que llenar para tener una justificación, un aval, un documento que plasme y nos tenga un respaldo tanto legal para el paciente como para nosotros como personal de enfermería, en el cuales se van a llevar a cabo o en el que cual se plasman todas las actividades, las intervenciones, medicamentos y todo lo demás que se le dan al paciente durante esta parte de lo que es la ejecución del plan. Dentro de esta documentación es muy importante porque toda esa documentación va a recabar información que le va a permitir dar seguimiento al plan de cuidados, una continuidad que pueden seguir tanto otro personal de enfermería como personal médico, así como pues nosotros mismos. También es tener ese respaldo en la documentación de lo que se le ha hecho al paciente también es muy importante, ya que garantiza la seguridad del paciente, ya que lleva un registro de todos sus datos y va a evitar muchos errores, como incluso desde equivocarnos en el paciente, equivocarnos en la administración de medicamentos o intervenciones, horarios y demás. Por eso es importante documentar todo, desde la hoja de enfermería, sus hojas de alta, todos los documentos que ustedes ya conocen y que vamos a seguir reconociendo durante la carrera que son importantes donde se plasma todo, ¿vale? Y pues desde luego son formatos legales que son utilizados en favor tanto del paciente como del personal. Es algo que nos puede avalar tanto al paciente como a nosotros y que tiene una validez legal. Entonces son muy importantes esta parte de tener la documentación, ¿vale? Eh, También dentro del proceso, pues bueno, en el proceso PAE, pues tenemos varias o varios aspectos que nos van a ayudar toda esta parte de los documentos. En primera instancia, eh, toda la documentación debe ser precisa, debe ser objetiva y siempre es una evidencia que nosotros vamos a utilizar para respaldarnos, tanto a nosotros como al paciente, como ya les comentaba, usando un lenguaje técnico y estándar que vamos a entender como personal de enfermería. Y además algo importante de lo que es esta parte de la documentación es que son confidenciales, es documentación confidencial que sí puede ser abierta o necesita o requerida en algún momento, pero es mantener confidencialidad de esa información. También etapas y cómo se documenta, bueno, en el paso número 2, pues en todas las etapas, desde la valoración, obtenemos datos que se vuelven la parte de los signos y síntomas y toda la parte de descripción de lo que el paciente está presentando, de toda la exploración física que también se hace y se recoge en los documentos legales que nosotros tenemos, se plasman ahí. El diagnóstico pues es como nosotros a partir de la taxonomía Nanda realizamos la redacción de los mismos de acuerdo a las necesidades del paciente y plasmamos dentro del PLACE, que el PLACE va a ser un formato también o un documento legal. La planificación, que es lo que hacemos en el PLACE, pues aquí es donde vamos a cumplir objetivos y vamos a desarrollar nuestras intervenciones que esto pues es de acuerdo en el place a las taxonomías
NOC-INIC, ¿vale? Que es donde vamos a sacar nuestros, los objetivos a los que vamos y las acciones que vamos a realizar para que se cumplan. En la ejecución, como ya lo comentábamos, pues ahí es llevar a cabo el plan que tenemos y de acuerdo a eso nosotros vamos a ir registrando todas las actividades que vamos realizando en los diversos documentos y en la evaluación, pues son los resultados que también se van a plasmar en los documentos que sean necesarios. Entonces, ¿cuáles son todos estos documentos? Bien, todos los documentos que cada institución maneje, que pueden ser diferentes dependiendo, pero que van a marcar toda la parte de intervenciones, acciones, datos específicos que requerimos de los pacientes. ¿Qué errores tenemos que evitar en toda la documentación que nosotros tenemos? Pues bueno, bastantes, desde que no tenemos que omitir datos importantes del paciente ni de todas las actividades que hacemos. Recuerden que estamos hablando de usar un vocabulario técnico y estándar para no tener ambigüedades, no realizar juicios personales nada más porque sí, sino que acuérdense que tenemos que revalorar y pues como ustedes saben, en cualquier documento médico legal, pues no, eso de tachaduras, enmendaduras, pues no se vale porque entonces pierde esa validez. Y que no se que no se nos vaya a olvidar registrar realmente nada que nosotros estemos haciendo con el paciente. Eso es importante que siempre tengamos en cuenta, ¿vale? Em, ¿Por qué es importante toda esta parte también de documentar todo y de hacer esto en la parte de evaluación? Bueno, porque nosotros con todo esto vamos a ir actualizando nuestro plan de cuidados o nuestro PLACE. Es muy importante esta actualización porque es va a ser de acuerdo a las acciones que se ponen o las intervenciones que vamos a hacer, cómo se van a desarrollar estas y la evolución que vamos a ver en el paciente a partir de ejecutar todas estas acciones, todas estas intervenciones. A partir de la ejecución de todas ellas, nosotros vamos a identificar si lo que hicimos estuvo bien o no y a partir de ello poder actualizar. Esto es un proceso constante. ¿Y por qué actualización? Porque vamos a ir viendo si obtenemos nuevas necesidades o nuevos problemas que nos estamos enfrentando y tenemos que mejorar el plan, ¿no? Que es algo que nosotros tenemos que hacer. Así que esto es importante em, para, eh, para nosotros. Es una actualización constante. Toda esta parte de la evaluación es continua. Como les comentaba, identificamos nuevas necesidades. Esto hace que tengamos que ir modificando nuestro plan de cuidados y hacer ajustes. Esto se va a ir adaptando de acuerdo a esas nuevas necesidades y problemas que tenemos que ir trabajando. Lo documentamos en los diversos formatos y comunicamos. Comunicamos al personal de enfermería, al paciente, a familiares, a médicos, ¿no? De las actualizaciones y que estamos llevando a cabo. ¿Por qué es importante todo esto que estamos hablando? Bueno, porque garantiza desde luego una mejor calidad de atención a nuestros pacientes, también llevar a cabo este cuidado y irlo mejorando constantemente con esa evaluación, pues va a hacer que el paciente tenga mejores resultados. Además, a partir de ello, pues prevenimos ciertas complicaciones y desde luego a partir del lenguaje estandarizado que ahí estamos manejando, pues facilitamos esta comunicación. Em, Dentro de ese aspecto revalorizamos las respuestas humanas. ¿Qué es revalorizar las respuestas humanas? Pues no es más que analizar y adaptar las reacciones que tiene nuestro paciente ante su estado de salud. Entonces, te implica el estado de salud desde lo físico, lo emocional, lo social, ¿vale? Lo mental, que nos hará que nosotros podamos ajustar nuestras acciones de acuerdo a las necesidades y esto se vuelve algo personalizado para el paciente. El objetivo de todo esto es que las intervenciones que nosotros hagamos como parte de enfermería realmente se adapten a las necesidades que tiene el paciente y logren que él tenga un bienestar y una recuperación, ¿vale? Para eso es la revalorización. Esta revalorización, pues obviamente se entiende como parte de la evaluación que se va a estar haciendo, que se va a estar haciendo. Por eso comentamos que es un proceso continuo. Y se va a centrar
revalorización de las respuestas humanas en los cambios que vamos a ver a partir de las intervenciones que estamos haciendo, en reajustar el plan de acuerdo a las nuevas necesidades que también vamos viendo del paciente. Vamos a entender el entorno en el que se desarrolla el paciente, porque eso también es importante, y vamos a evaluar qué tan efectivo ha sido el plan. Recuerden que este se puede ir mejorando constantemente de acuerdo a los cambios que vamos viendo. Por eso es importante identificar las necesidades que está pasando nuestro paciente. ¿Por qué? Porque a partir de esas respuestas que vamos teniendo de la ejecución de nuestro plan, pues, y mejoramos la atención hacia el paciente. Desde luego, al mejorar la situación del paciente, pues también lo que va a mejorar es que va a recuperar más pronto su autonomía. Vamos a mejorar la calidad de atención y, como les comentaba, va a prevenir ciertas complicaciones. Por eso es importante esta parte de la evaluación que hacemos en el proceso de atención. Esta es la última etapa, pero no por eso deja de ser importante, por el contrario, es la que nos va a definir si el plan que hicimos de acción es bueno o no. No todos los planes a veces suelen ser buenos, van a necesitar modificaciones, por eso es que se van analizando los resultados, ¿verdad? De acuerdo a los objetivos que hemos planeado, para ir mejorando nuestro plan si es necesario, ¿vale? Que es algo que vamos a hacer en esta parte. Déjenme compartirles la siguiente presentación. Permítanme tantito. Em, bien, ay, ya me perdí por aquí. Aquí estoy. Disculpen eso de la tecnología, no se me da tanto, pero déjenme compartir la siguiente presentación. Continuando con la parte de lo que es la evaluación, pues bueno, de acuerdo a el plan que hemos desarrollado, que es el PLACE, que es lo que están haciendo ustedes plasmando en papel, que es un proceso sistémico, sistemático, eso lleva un paso a paso, y que en este plan nosotros tenemos nuestros resultados, que son los objetivos, las metas hacia dónde queremos llevar al paciente, pues es el que nos va a identificar o nos va a permitir valorar en el paciente si lo que propusimos para mejorar la salud del paciente de acuerdo a nuestros este, objetivos y metas, pues si han sido suficientes o tenemos que realizar ajustes para ello, ¿no? Entonces, para esta evaluación, pues nosotros nos basamos en el NOC y en el NIC, porque el problema ya lo tenemos a partir del NANDA, que son nuestros diagnósticos que nosotros desarrollamos. Esto no quiere decir que los diagnósticos siempre estén bien planteados, de pronto también están mal planteados y tenemos que volver a identificar nuevos diagnósticos para mejorar los resultados que vamos a ver en el NOC. Recuerden que los resultados o el NOC nos va a marcar el objetivo, hacia dónde quiero llegar, y el NIC, pues son las acciones, las intervenciones que voy a realizar para llegar a mis objetivos. Por eso vamos a ver esta evaluación. ¿Y cómo vamos a revalorar esta parte o hacer esta evaluación? Pues a partir de recopilar datos nuevamente, a través de la observación, toma de signos vitales, todas las evaluaciones que podamos hacer, se van a recopilar esos datos con los datos o resultados que nosotros tenemos como esperados. Hay una comparación, y a partir de eso, pues nosotros vamos a identificar si el plan que hicimos va bien o tenemos que hacer alguna modificación. Si hay alguna modificación es donde identificamos cuáles son esos aspectos, barreras, obstáculos, por así decirlo, que tenemos, que hacen que no se lleve a cabo como debe de ser. Esto nos va a llevar a los ajustes necesarios, y después de los ajustes necesarios, pues todo lo vamos a documentar. Recuerden que todo tiene que irse a los formatos establecidos por cada institución, incluyendo nuestro place, que tenemos que ir modificando. Eh, Ahora bien, hay muchos factores que vamos a considerar o se van a considerar para que a veces no se pueda cumplir con el plan que hemos desarrollado. ¿Cuáles son esos factores? Pues bueno, los objetivos que hemos previsto, las intervenciones que estamos llevando a cabo, también el paciente o cómo se siente el paciente es un factor muy determinante, y el contexto es otro factor que va a ser importante en este aspecto.
Importante la evaluación. La evaluación es muy importante en todos los ámbitos, no solamente en la parte de enfermería, en nuestras acciones, sino realmente en todas las áreas de la salud. La evaluación, pero específicamente hablando del proceso de atención a enfermería, pues va a ser importante porque evaluar nos permite mejorar todavía la calidad que vamos a tener en la atención al paciente. Evaluar va a permitir que sea más eficiente la atención al paciente a partir de las actividades que estamos desarrollando. Y no solamente eficiencia, sino también pues que sea adaptable a las necesidades del paciente. Esta parte también va a hacer que nosotros, de acuerdo a todas las intervenciones, pues podamos promover una seguridad en el paciente. Y como les comentaba, no solamente el cuidado del paciente depende de las intervenciones que hagamos como el personal de enfermería, sino que también va a depender de la participación que tenga el paciente en el cuidado de su salud, ¿vale? Cuando le es posible y puede hacerlo, claro que lo va a hacer. Entonces, si no, también involucrar a la familia, porque esto es algo que no solamente queda en el personal de enfermería. Recuerden, algo que estábamos comentando en la clase anterior es que siempre tenemos que ordenar las necesidades del paciente en prioridades y de acuerdo a eso, si es que van surgiendo nuevos problemas, se vuelven a ordenar, se vuelven a jerarquizar para partir de ello. En muchas ocasiones el resultado se puede lograr de acuerdo a las intervenciones que necesitamos, pero a veces el problema persiste. Cuando el problema persiste, es decir, sigue a pesar de que tengamos un avance, tenemos que revalidar lo que les comentaba hace un momento, ver si el diagnóstico que planteamos estuvo bien o tenemos que mejorar ese diagnóstico. Si el problema también, a pesar de reformar el diagnóstico, aún sigue sin los resultados esperados o que no se han planteado, pues entonces tenemos que identificar también si los resultados esperados son los adecuados para ese diagnóstico, pero también las intervenciones, como les decía, va a depender desde cómo redactamos el diagnóstico, desde los resultados que obtenemos del no, hacia dónde queremos llegar y las intervenciones, porque en muchas ocasiones tal vez esto puede fallar y hacer que no se cumpla nuestro plan por esta parte. Así que tenemos que ser muy cuidadosos en esa parte, ver esos aspectos. Ahora, dentro de la parte de evaluación y de la evaluación de esos resultados, pues nosotros nos vamos a enfrentar a varias variables. ¿Y qué es una variable? Bueno, pues una variable es algo, o más bien aquí, como se los puse, una característica que nosotros podemos observar y podemos medir a través de un estudio. En el caso de nuestra área de la salud, pues vamos a tener varias variables que son objeto de observación o de que se pueden medir como la temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, el edema, el dolor, son variables. Y estas variables son variables porque varían o tienen una variabilidad entre paciente y paciente. ¿No? Entonces, por eso es que son variables y no siempre es algo estable, van a estar cambiando. Ajá. Entonces, em, podemos tener pacientes con la misma patología, sin embargo, la temperatura en cada uno puede ser diferente, la presión arterial puede ser diferente en cada uno, una la puede tener más elevada, otro más abajo, uno puede estar hipotenso, ¿verdad? Y el otro no. Entonces, son variables por eso, porque van a estar cambiando y esto también va a hacer que nuestro plan de cuidados tenga que ajustarse a esas variables que nuestro paciente está presentando. Por eso es que se vuelve una atención personalizada, porque es de acuerdo a las características que tiene mi paciente en ese momento. Y tenemos varios tipos de variables. En primera instancia, las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas implican cantidad, es decir, se pueden medir y se van a expresar siempre, siempre en números. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, en el caso de enfermería, pues tenemos como la edad, bueno, les puse ahí ejemplo, la edad, peso, temperatura, frecuencia cardíaca y demás, que nosotros podemos medir a través de números y van a tener una expresión numérica. Las variables cualitativas, sin embargo, no, porque esas expresan cualidades. Entonces, aquí no vamos a tener una expresión numérica. Y yo les puse unos ejemplos aquí como el color de ojos. El color de ojos no lo podemos medir en números, ¿vale?
pero lo podemos medir por cualidad. Unos son verdes, otros son negros, cafés, azules, que serían eso. A lo mejor lo que sí podemos medir estadísticamente es cuántas personas tienen el color de ojos azules, cuántas verdes, cuántos negros, cuántos cafés. Eso sí, pero realmente sería por otra parte de estadística, pero realmente no lo podemos. El estado civil igual, lo mismo pasa, el tipo de alimento. Entonces, variables cualitativas solo expresan cualidad, cuantitativas cantidad, se miden con números las cuantitativas y las cualitativas no. Y tenemos unas variables que también son independientes y otras que son dependientes. Independientes son aquellas que no dependen de algo, precisamente de otra variable para poder ser manipuladas. Y las dependientes sí se ven afectadas por los cambios que vamos a ver en las variables independientes. Em, por ejemplo, en las independientes les puse que la dosis de un medicamento es algo independiente. ¿Por qué es una variable independiente? Porque esta no depende propiamente de otra variable, sino la dosis va a depender de ciertas sintomatologías del paciente que vamos a estar administrando. Sin embargo, una variable dependiente sería los efectos que vamos a tener de la aplicación del medicamento. Administrar el medicamento, la dosis del medicamento sería una variable independiente por sí sola y la dependiente sería el qué sucede después de haber administrado el medicamento, ¿no? Entonces, tenemos estas variables que se van a encontrar ustedes en la parte de esto, por ejemplo, todo lo que medimos como datos objetivos y subjetivos que hacen en su análisis, pues son parte de estas variables, ¿vale? Que se miden y que son diferentes en cada paciente. Por eso es que hay que tener cuidado en qué variables estamos considerando. Para lo que es el place, estas variables pues pueden afectar que nuestros objetivos se logren bien o no, ¿vale? Entonces son importantes. ¿Por qué? Porque pues estas se van a estar moviendo constantemente, van a estar, no son estáticos y entonces, bueno, va a depender de qué tipo de características estamos viendo, ¿verdad? Si yo estoy trabajando con presión arterial, pues ese sí va a ser, eso va a ser algo cambiante en el paciente, una variable cualitativa, digo, perdón, cuantitativa, pero si hablo del color de ojos, pues es algo que no va a cambiar en mi paciente. Sin embargo, nosotros en esas variables se clasifican en cinco grupos dentro de lo que es factores que van a tener que ver con el cuidado a partir del desarrollo del PLAS. En primer lugar, factores del paciente, factores del profesional de enfermería, factores del entorno, los recursos y los factores del plan en sí mismo, que vamos a ver ahorita uno a uno, ¿vale? En factores del paciente vamos a involucrar varias características que van a estar cambiando. El estado de salud del paciente, cuánto sigue los tratamientos, cuánto conoce de su enfermedad y comprende acerca de ella, la cultura que tenga y la parte socioeconómica que tenga para el cuidado de la misma y el apoyo social que tiene por parte de la familia. Eso es muy importante porque estas son variables que nos van a permitir que el paciente pueda cuidarse o no. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si tenemos un paciente que es hipertenso y a pesar de ser hipertenso, pues no cuida de su salud, está en un descuido, pues entonces, pues vamos a ver que su estado de salud tal vez no está mejorando, sino puede estar comprometido porque él mismo no se cuida. Y que además a lo mejor sí tiene un tratamiento, pero no lo sigue, ¿no? Como muchos pacientes, entonces, pues, ¿cómo vamos a tener una mejoría en ese paciente? Y no lo sigue porque a lo mejor desconoce de lo que puede llegar a suceder con la patología y no tiene comprensión acerca de hasta dónde puede llegar. Y esto también puede ser dado por la parte cultural, porque a lo mejor este paciente, en la parte de su entorno cultural, que es lo social que lo rodea, la familia, los amigos, la sociedad, pues a lo mejor son de esta cultura donde, pues ya, ¿para qué te cuidas, no? O sea, haz lo que quieras, come lo que quieras, de todas maneras, si te vas a morir, como dicen los pacientes, nos vamos a morir de algo,
¿para qué me cuido? ¿No? O los médicos, no saben, no tienen conocimiento. Entonces, vamos a enfrentarnos a barreras que también van a estas barreras culturales y también económicas, porque la economía tiene un factor muy importante en los que los pacientes puedan cuidarse o no. Y da bien el apoyo social. Si el paciente, por ejemplo, no cuenta con el apoyo de la familia para su cuidado, pues entonces esto también es un factor, ¿vale? Entonces vamos a tener estos factores, factores aunados al paciente. Por otro lado, tenemos los factores psicológicos. Eh, el estado de salud de un paciente lo va a comprometer también en su salud mental, porque esto va a depender de la patología. No es lo mismo pasar por una simple gripe, ¿verdad? Que nos den un diagnóstico de diabetes, por ejemplo, o no sé, o que se enfrenten a un problema de cáncer, donde entonces el paciente se va a comprometer en su salud mental porque van a caer en otros trastornos de carácter psicológico que van a intervenir para que a lo mejor el paciente pues no se pueda cuidar o no pueda realizar las actividades que tenemos planeadas para su cuidado, ¿no? Porque lo pueden llevar a las angustias, a los miedos, depresiones, ansiedades. Muchas incluso llegan a pensar hasta en el suicidio, ¿no? Dependiendo del tipo de patología. Así que tenemos los factores psicológicos. Por otra parte, factores que tienen que ver con nosotros como personal de enfermería, pues va a depender de nuestro conocimiento y habilidades. Yo siempre les he dicho que para el cuidado del paciente, pues debemos de conocer eh, de la enfermedad, pero si no conocemos, si no tenemos habilidades, si no sabemos cómo administrar un medicamento, si no sabemos eh, tan solo los correctos para la administración de ellos, lavado de manos y demás, pues entonces imagínense la experiencia. También la experiencia es muy importante, puesto que entre mayor experiencia, pues obviamente las acciones que desarrollamos son mucho mejores, la comunicación que tengamos con otro personal de enfermería y médicos, la empatía y habilidades interpersonales, esto es, que también vemos en nuestros compañeros o con nosotros, también la excesiva carga de trabajo que podamos tener, que hace que no desarrollemos bien el trabajo y esto, pues es algo que pasa comúnmente en el sistema de salud mexicano, ¿no? El excesivo carga de trabajo que se tiene. Y también la parte de motivación y satisfacción laboral. Entonces, toda esta zona variables que dependen de nosotros y que también van a intervenir mucho en el desarrollo de las acciones de enfermería. Por otra parte, los factores del entorno, recursos económicos, materiales, equipo, que tenga el paciente para cuidarse en casa o también la infraestructura hospitalaria, ¿verdad? Que también por ahí pues está fallando demasiado, la parte de organización y sobre todo la seguridad que le brindamos al paciente, factores que dependen del contexto donde se desarrolla mi paciente. Tenemos factores del plan de enfermería y aquí tiene que ver con la manera en que nosotros lo redactamos y lo llevamos a cabo. Em, en esta parte, em, que tienen que ver con nuestra redacción del plan, pues bueno, aquí vamos a ver que va a depender este, de los objetivos que nosotros nos propusimos, que realmente sean reales y que podamos cumplirlos, de las intervenciones que estamos desarrollando, que realmente sean las adecuadas, las correctas para este, para lo que queremos lograr de acuerdo a los objetivos. Em, el cómo hayamos desarrollado el plan y el cómo estemos reevaluando ese plan. Entonces, hace un momento estábamos hablando de que a veces no formulamos bien el diagnóstico, no sacamos bien nuestros objetivos, ¿verdad? Que no desarrollamos bien también las intervenciones. Entonces, pues todo eso va a complicar y serían características o factores que van a hacer que el plan no funcione. Como ustedes ven, tenemos una serie de factores que van a hacer que a veces no se, o que se cumpla bien todo o que no se cumpla bien todo, porque pueden intervenir de una manera buena o una manera mala. Ahora bien, todo nuestro proceso, atención, que implica las 5 etapas que hemos estado hablando,
pues bueno, también se puede revalorar, también es una reevaluación de todo. Y en esta etapa, pues se va a evaluar toda la efectividad del proceso de atención, desde la etapa de valoración hasta la etapa de evaluación, y que es un proceso realmente continuo, la evaluación, porque a partir de ahí vamos a ver si todo lo que se hizo, lo que se investigó, lo que se planteó y todo lo que se desarrolló en un plan y se está ejecutando, realmente está cumpliendo con cambiar de manera positiva y apoyar en las necesidades que el paciente tiene comprometidas en ese momento, ¿no? De cambiarlas. Entonces, por eso es importante esta etapa. ¿Qué implica toda esta revalorización? Pues desde ahí desde identificar los resultados que hemos obtenido, desde identificar dónde tuvimos problemas o qué tenemos que cambiar en el plan y para hacer los ajustes necesarios y además, como ya lo estuvimos hablando, pues todo documentarlo, también, tanto en el place como en todos los documentos necesarios. Entonces, esta revaloración es muy importante. Implica que a partir de revalorizar, que hemos estado hablando de evaluar y toda esta parte, se garantice una buena calidad en los cuidados que le brindamos al paciente y que además se siga promoviendo una atención personalizada del mismo, que además entre compañeros de trabajo se fomente una buena comunicación, que esta revalorización, a partir de identificar todos estos ajustes innecesarios e importantes en nuestro actuar de enfermería, haga que haya menos errores y omisiones en el trabajo que tenemos. Y esto, desde luego, hará que estemos mejorando constantemente, es una mejora continua, ¿vale? Todo lo que hemos hablado, chicos, todo lo que hemos estado hablando, pues tiene que ver con que para nuestra paciente hay una satisfacción de las necesidades. Y esta satisfacción de necesidades se va a ver reflejado en cómo el paciente va mejorando, ¿vale? Y esto es a partir, pues, de la atención de los servicios que estamos brindando al paciente. Entonces, de acuerdo a la OMS, esta satisfacción de necesidades, pues, va a tener que ver con la atención asistencial, es decir, con la atención que nosotros como enfermería estamos brindando propiamente. Así que, de acuerdo a la OMS, la satisfacción del paciente se va a definir, se los leo como está, se define como el grado en que los servicios de salud para las personas y las poblaciones aumentan la probabilidad de resultados de salud deseados. Es decir, la satisfacción del paciente se va a medir en base a lo logrado de manera positiva en que el paciente recupere su bienestar y su salud. Bueno, no solamente el paciente, porque como el concepto lo dice, también puede ser a nivel poblacional, aunque vamos a tener algunas dimensiones que el paciente va a demandar del personal de enfermería. ¿Cuáles son estas dimensiones? Pues identificar sus necesidades básicas. Y aquí nos vamos a ir con la teoría tanto de Gordon como de Henderson, que son las que vamos a considerar en estos patrones de salud o necesidades que necesitamos. La salud mental también, las necesidades psicológicas son muy importantes que hoy se van a tener que lograr. Las necesidades sociales, ¿vale? Y las necesidades espirituales. Hoy en día también se hace mucho énfasis en este aspecto en las creencias. Si ustedes se dan cuenta, todo esto lo vamos a ver en aquellas necesidades que se necesitan tratar de acuerdo a la teoría de Henderson, que es prácticamente el grupo de necesidades que tenemos que satisfacer, apoyar en el paciente, en lo básico, como la necesidad de respirar, en lo psicológico, de tener una buena salud mental, en lo social, que se incorpore a la sociedad de la que pertenece, y en las necesidades espirituales, en seguir manteniendo sus creencias. ¿Vale? Entonces, esas dimensiones, estas cuatro dimensiones son muy importantes y las vamos a tener que atacar en la atención del paciente. Ya lo hablamos en cuanto a las necesidades de Henderson, entonces estas necesidades se van a atacar ahí. Y en cuanto a los factores que influyen para que esto se dé de manera eh, bien, pues vamos a tener la comunicación. La comunicación es muy importante. Ya vimos que es la comunicación que vamos a tener entre personal, entre demás especialistas, entre la familia, este, eh, que harán que esto pues mejore, que sea para mejora.
nos puede llevar a una mejor competencia profesional en el sentido positivo. Empatía y cuidado de mi paciente, ayudar en el entorno físico, que esto mejore y desde luego que mi paciente pueda acceder a los servicios de salud. ¿Vale? Estos factores son muy importantes para que esto se dé. También los vamos a tener desde qué tan preparados están el profesional de salud que le brinda ayuda al paciente, qué tan empáticos son con los problemas que tiene, y identificar el entorno de dónde viene y cómo accesa a los servicios de salud. ¿Sale? Así que esa es parte importante de ello. Así que la satisfacción del paciente es muy importante, eh, porque ya dijimos que el paciente se sienta satisfecho en cuatro esferas importantes que veíamos, que es lo físico, lo psicológico, lo social y lo espiritual. ¿Y esto cómo lo vamos a ver? Pues a partir de mejores resultados clínicos, a partir de que siga confiando en los sistemas de salud o mejore su confianza en ellos, que la calidad con la que brindamos atención siga mejorando y pues vamos a tener un mejor bienestar emocional en el paciente, ¿vale? Que eso va a ser importante. Hasta ahí espero que vayamos bien. Para concluir con la parte teórica del proceso de atención de enfermería, porque nos hemos estado enfocando más ahorita en la parte de, de los ejercicios, ¿verdad? Que como les comentaba, yo sé que es estresante, pero vamos a tener otra materia, creo, de patologías y ahí vamos a seguir desarrollando clases para que vayamos resolviendo dudas, ¿vale? Y no tengan este problema en ello. Pero bueno, para concluir esta parte teórica que tiene que ver con todo el proceso, pues lo último en hacer es la redacción de la evaluación del proceso de atención. Y esta redacción del proceso de evaluación, pues es redactar si se cumplieron los objetivos, si fue efectivo o no el plan, si las intervenciones que se hicieron fueron efectivas o no, em, qué es lo que vamos a redactar en un documento, se va a desarrollar en un texto donde deberá datos importantes desde la fecha, la hora, firma de quién lo realiza, todos los datos de identificación de quien lo está llevando a cabo, quien lo está desarrollando, este, así como describir cronológicamente en el orden en que se fueron llevando las acciones, los cuidados que se proporcionaron a ese paciente. ¿Para qué? Para ver si tuvimos una buena eficacia o y bueno, una buena eficacia y una buena efectividad, ¿vale? Entonces, sí es importante esa parte. Esta redacción del proceso, pues bueno, va a ser que revisamos nuestros objetivos, que evaluemos las intervenciones, hemos estado hablando de ello todo el tiempo, que analicemos la satisfacción de las necesidades del paciente, que realmente se estén se hayan cumplido, y que el paciente se encuentre bien, documentar todo y realizar los ajustes del, del paciente, más bien, los ajustes al plan si son necesarios, para que el paciente, pues como dijimos, mejore su estado de salud, ¿vale? Entonces, esto para nosotros es muy importante porque pues va a ser que, eh, que rediseñemos nuestro plan si es necesario, que lo hagamos de la mejor manera y que pues podamos nosotros hacer que nuestro paciente, como hemos estado comentando, recupere su bienestar y su salud. En esta parte les dejo un ejemplo de, de cómo se desarrolla o cómo se describe un
plan de más bien un plan, más bien cómo se va a desarrollar en la manera de redactar lo que es la evaluación del PAE. En este ejemplo de redacción tenemos el nombre del paciente, el número de expediente, la fecha. Ya vimos que también van a incluirse los datos de quien lo está haciendo, y esto sería al final. La evaluación. Desde aquí se redacta cómo es que ha ido mejorando de acuerdo a los objetivos que tenemos previstos y de acuerdo a las intervenciones que se hicieron, ¿vale? Que es lo que vamos a tener. Entonces, no es va a depender de cómo se los pide cada institución, pero en general, pues lo que va a hacer es, lo que vamos a hacer es que se mejore, o más bien, nos va a servir como documento para identificar qué ha sido positivo de este proceso de atención, ¿vale? Que eso es muy, muy importante. Vale, espero que hasta aquí nos haya quedado un poco más claro todo lo que es el proceso de atención enfermero. Lo que más cuesta, yo creo que de todo este proceso es precisamente, ahorita lo que les está costando es el proceso de redacción de los diagnósticos y la identificación de las intervenciones y de los resultados, ¿no? Sí es algo pesado, pero con la práctica, como les comentaba, esto se va a hacer más fácil. No siempre es así. Entonces, este es un proceso que les pueden pedir en sus institutos para poder trabajar con sus pacientes. En la escuela, claro que se los pide desde el doctor, licenciada Blanca, les van a pedir constantemente esto, así que yo sé que hay muchas dudas, pero vamos a ir tratando de irlas aclarando poco a poco para que no tengan problema en desarrollar esta parte. Les agradezco su atención, que tengan una excelente noche, tarde, lo que sea, y cualquier duda estoy a sus órdenes. Estamos en contacto para ello.